Leandro Perdomo Spínola, el Quijote lanzaroteño del siglo XX, nació en la ciudad de Arrecife el 11 de mayo de 1921. La semilla cultural y aventurera de los Spínolas germinó también en el cuerpo de Leandro Perdomo. Las metas de sus proyectos no estaban en la vuelta de esquina de las casas de Arrecife, La Vegueta o la Vieja Villa. La pasión por las letras ganaron la batalla al joven Leandro. Las corazas de la burguesía y los entresijos de aquella sociedad no pusieron freno al inicio literario de este hombre que encontró en el deporte su primer medio para plasmar sus inquietudes con la pluma. Eran los años 40 del siglo XX. Entre tertulias y lecturas crece un joven que por naturaleza se hace reverde ante la monotonía de aquella sociedad rota y llena de tristes recuerdos de una guerra pasada. En 1946 vio la luz el periódico Pronósticos. Era el primer parto natural de nuestro Leandro, las primeras hojas al viento para calmar la sed de cultura que necesitaba la sociedad. En 1948, Leandro quiso compartir el recorrido por la senda cultural con una mujer, Josefina Ramírez, su esposa de aquí en adelante. En 1953 vio la luz su primer libro, 10 cuentos que Leandro lleva por las calles del Puerto de la Luz entre amigos, recuerdos y trabajos. 2 años después aparece El Puerto de la Luz, en el que recoge parte de las crónicas que había publicado en el Diario de Las Palmas, Falange y Antena. De su estancia en Las Palmas quedó el recuerdo de un hombre volcado con los más necesitados, entregado con su misión humana y literaria, y aquel bohemio inquieto y preocupado por la situación de su familia decide emigrar a Bélgica y lo hace acompañado de numerosos canarios, entre los que estaban Julio Viera y Juan Ramírez. Las galerías quitaron años de vida a Leandro. Su salud quedó dañada. Un recorrido por diversos trabajos casi termina con la vida del escritor costumbrista más grande de Canarias. Pero allí, en el extremo de la necesidad, surgió la savia de los Spínolas e inyectó fuerzas al escritor que permanecía invernado en el alma de Leandro. Lejos de la madre patria nació Volcán. Allí en tierras extrañas creció gracias al cariño y apoyo de toda una familia y con los vaivenes propios que conlleva la vida y desarrollo de una obra literaria. Volcán esquiva una y otra vez su duro caminar y cuando alcanza su mayoría de edad y con la finalidad de recobrar parte de la salud perdida, Leandro decide regresar a su tierra en 1968. La Casa de los Spínolas, laboratorio cultural de la Vieja Villa, se convierte en sala de recuperación de un escritor enfermo por su trabajo en las minas. El hambre, las miserias de nuestros emigrantes, de la que Leandro fue un protagonista más, quiso reflejarlas en un libro, Nosotros los emigrantes,
Era el año 1970. Extraño era el canario que de algún modo no se veía reflejado en aquel libro. A un padre, un hermano o un hijo. Una obra que en aquel entonces no pasó de ser una exposición de una realidad vivida, pero que hoy tendría un éxito sin precedentes por la actualidad de su contenido, porque emigración e inmigración tienen los mismos problemas. En las paredes de las minas y en las calles del Puerto de la Luz quedó parte de aquel espíritu aventurero, reverde, bohemio que llevaba el escritor. Ahora en su villa, en la villa de sus antepasados, Leandro conectó con el pueblo. Era otra visión de modos y costumbres, un diálogo entre el escritor y la vida diaria de un pueblo. Fueron las costumbres, las tradiciones y las vivencias las que se fundieron en la mente de aquel escritor que solo, sentado en la habitación de aquel corredor canario, embriagado de recuerdos, las llevó a sus libros como Lanzarote y yo en 1972, Desde mi cráter en 1975 y Crónicas isleñas en 1978. Nadie, ningún otro escritor podría plasmar en unas hojas las costumbres y vivencias de su tierra. No solo hacía falta la buena pluma y el imprescindible papel. Leandro aportaba sus propias vivencias. Detrás de cada historia o cuento estaba su espíritu aventurero, su visión de aquel mundo en el que él fue un protagonista especial. El semanario Lancelot fue su último testigo, portador de sus cuentos y recuerdos. El hombre y el escritor se ahogaban en aquel mal de años, vivencias sin comprensión. El hombre encontró un poco de calor en las tertulias de la tienda de Maximiano y el escritor apenas tenía fuerzas para levantar la pluma. Uno y otro se sentían cada día más lejos de lo que lo rodeaba y más cerca de los límites de la vida. A esa meta llegó Leandro en 1993, humilde, en silencio, sin hacer ruido, temiendo molestar, fundió su abrazo con los seres queridos que le precedieron en ese viaje. Ya no tenía trabas que le impidieran vivir muriendo, volar sin alas, escribir en nuestra memoria sin mover una pluma. Nos dejó Leandro, sí, y para que solo nos quedara el recuerdo de su obra, nos olvidemos de aquel cuerpo de sus últimos días, de aquella obra humana cansada y cargada de años. Estamos seguros que quiso dejarnos flotando en el aire conejero su pensamiento, en las letras del poeta que muere lejos de su tierra. Ya no veo la luz resplandeciente por las hendiduras de mi puerta y puedo ver con los ojos cerrados que hasta mí llega la muerte. Entre la sombra de mi suerte veo la luz de mi familia. Ahora que no espero nada de mi vida, creo que algo encontraré con mi muerte. Leandro Perdomo Espínola, nacido en el año 1921 en Arrecife, isla de Lanzarote.
A los 22 años se traslada a Las Palmas de Gran Canaria para dedicarse a la carrera literaria enfocada a la prensa. En los años 50 publica sus dos primeros libros, 10 cuentos y El puerto de la luz. Los medios Pronósticos y Volcán llevan su firma. Emigró a Bélgica en el 1957 para trabajar en las minas, pero años más tarde volvería a Lanzarote con su familia, donde pudo plasmar Nosotros los emigrantes, entre otros. A día de hoy, todas sus obras siguen estando vigentes en la cultura y literatura canaria. Si quieres saber más acerca de Leandro Perdomo, sus obras están disponibles en las bibliotecas municipales de Arrecife. Esa persona que baja a la mina para sostener a su familia, ¿de dónde venía? ¿Quién era? Era un hombre, era un ser humano que tenía vida detrás, tenía una mochila de vida. ¿De dónde venía? ¿Qué rostro tenía? ¿Quién era esa persona? Ahora vamos a hacer ese pequeño salto, si me acompañan, y vamos a ver quién era Leandro Perdomo. ¿Quién era este hombre? Bueno, su vinculación a la literatura, se había iniciado, él emigra a los 37 años prácticamente, en el borde. Bélgica solo quería inmigrantes entre 18 y 34 años, los quería de más edad. Y Leandro entró ahí en el borde, con los 35. Bueno, había tenido una vinculación a la literatura desde adolescente, leyendo a la generación del 98 y a la generación del 14, en una biblioteca muy actualizada de su primo Leandro Fajardo Perdomo, que había reunido en La Vegueta, y donde de manera muy al día reunía libros de Ortega y Gasset, de Pérez de Ayala, de Blasco Ibáñez, de Unamuno. Este es un libro original de la biblioteca de Leandro Fajardo, y esos libros, Leandro Fajardo estaba enfermo entonces, y don Leandro le acompañó durante meses enteros leyendo con él los libros en voz alta. Entra en el mundo de la literatura, ¿no? Y frecuenta sobre todo, como les decía, las novelas de Pío Baroja, su escritor de cabecera. Muy joven asiste también a las tertulias, como oyente, a las tertulias que se celebraban en el casino de Arrecife, las tertulias de los moros notables. Se celebraban, como ustedes saben, de mañana y de tarde. Y había estudiado bachillerato en Lanzarote y en Las Palmas. Y en 1942, este es un dato yo creo que desconocido de su biografía, en 1942, en la inmediata y más áspera posguerra, mientras cumplía el servicio militar en Las Palmas, había estado 4 meses de servicio militar en Las Palmas, pidió una prórroga para trasladarse a Madrid a estudiar periodismo. Y se fue a Madrid. Se fue a Madrid con el propósito de estudiar periodismo y con una carta de su padre para Ángel Guerra, que le entregó a Ángel Guerra, pero Ángel Guerra, en fin, venía de unas circunstancias también complicadas tras la guerra civil y no pudo ayudarle. Leandro Perdomo permanece 3 meses en Madrid intentándose buscar la vida para estudiar periodismo sin asistencia económica, y se le cierran las puertas, de tal modo que el ejército lo reclama como prófugo por algo que fue un episodio surrealista, pero muy propio de su vida, y tiene que venir inmediatamente a través de una peripecia vital por Cádiz, en fin, que finalmente un amigo de Lanzarote que estaba enrolado entonces le pudo asistir porque estaba tieso, no tenía ni un duro y no podía venir cuando le estaba reclamando el ejército. Su hermano le envió un poquito de dinero y pudo hacer el viaje desde Madrid hasta el sur. Bien, había sido también el encargado de una hojilla informativa, deportiva, en 1944, que había fundado en Arrecife, ¿no? Y que duró aproximadamente medio año. Esa hojilla, de la que no tenemos constancia a día de hoy de cómo era física, le había abierto las puertas en el periodismo
y había sido la puerta de entrada en Pronósticos, el periódico que va a dirigir cuando apenas tenía 24 años, ¿no? El primer periódico de Lanzarote tras la Guerra Civil, con la censura en su máximo apogeo. Bien, ese mismo año de 1944, es una curiosidad que comparto con ustedes, Leandro Perdomo había publicado en Falange el día 5 de abril lo que probablemente es su primera, no puedo afirmar lo que sea la primera, si no es la primera, es entre las 3 primeras crónicas que escribe y que publica, y es una reseña dedicada a la pintura de César Manrique, con el título de Arte en Lanzarote, que César, me contaba don Leandro en alguna ocasión, leyó en el casino bajo la atenta mirada de Fidel Roca en aquel momento. Bien, aquí tienen una imagen de Pronósticos, el semanario deportivo, literario y artístico que sale a la calle el primer día de enero de 1946 y que es Leandro quien lo va a pilotar, si bien es cierto que con la gran ayuda también de Guillermo Tófano. Bueno, el semanario depende de la época, sale con 4 páginas o con 2 páginas, 2 desde el número 15 al número 45, entre el 9 de abril del 46 y noviembre del 47. Con 2 porque no había papel, porque no tenían papel, y cuando no tenían papel tenían que bajar de 4 páginas a 2 páginas. Y cuando ya se quedaron sin papel para 2 páginas, don Leandro tuvo que emigrar a Las Palmas para imprimir el periódico con papel en Las Palmas, porque no había papel en Lanzarote. Bien, el propósito, me interesa subrayar el propósito del periódico, lo va a fijar en el número 3. Fíjense ustedes qué delicia, ¿no? Y cuánto tendría que aprender también el periodismo insular, tanto de este medio, de los valores que alimentaron Pronósticos, cuanto de Volcán. En el número 3 decía don Leandro, la pequeña anécdota, el suceso baladí, aunque impregnado de incontrastable sabor insular, reclama un específico tratamiento periodístico, cometido reservado a la modesta publicación local. Porque existe un pequeño universo, un delicioso mundo en miniatura, que toda comunidad, cualquier grupo humano lleva alojado en su seno, y que los extraños no pueden ni saben comprender. Pronósticos viene a ofrecernos esa perspectiva, ese intransferible punto de vista genuinamente lanzaroteño, la subjetiva insignificancia, incanjeable por la más pintada maravilla, el inefable insular. Pronósticos, completaba, quisiera constituir para Lanzarote una atrevida banca de la cultura que ponga en marcha un voluminoso comercio intelectual. 1946. La cultura en Pronósticos va a ocupar un espacio determinante. Fíjense, Agustín Espinosa, un poema de José María Millares, escritores de primera línea de la literatura de Canarias. Esa inclinación por la cultura y el gusto por la literatura del joven director se va a trasladar a las páginas del seminario, convertidas en cauce de expresiones de circunstanciales escritores locales, pero también de firmas relevantes de otras islas. Con su dedicación al periodismo, fortalece también la vocación propia de escritor, aunque en Pronósticos va a publicar relativamente poco. Sus crónicas, sin embargo, les recomiendo, si tienen en algún momento oportunidad, pueden consultarlo a través de internet, los periódicos. Las crónicas de gallos de don Leandro son auténticas joyas literarias, las que escribió en aquellos momentos. Y las siluetas populares, de la sección Siluetas Populares, hay verdaderas también joyas, piezas literarias. La vida del periódico fue muy precaria, zarandeado por vaivenes permanentes, y sin embargo, Perdomo sí que pudo mantener una línea editorial autónoma que evitó las connivencias con el régimen y exaltar sus valores. Incluso se deslizaron, yo tengo un artículo publicado en el que aporto algunos ejemplos, Félix hacía referencia a ello, publicado por la Fundación Marfegón Arteme, en el que se deslizan colaboraciones de acento social crítico, tanto en artículos que sortearon la inspección semanal de la censura, el periódico antes tenía que estar sujeto a censura, como en las composiciones de los poetas de antología cercada, que publican sus versos en Pronósticos
y que a mi juicio se adelantan a la poesía social española oficial. Se publica antes poesía social en Canarias y en Lanzarote que en la península, probablemente porque había más grietas para escapar de la censura. Ahí don Leandro comenta lo mucho que le costó sacar adelante este periódico en el que trabajó con la ayuda de Guillermo Tofán. A partir de noviembre de 1946, debido a la escasez de papel, tiene que trasladarse a Gran Canaria para imprimir allí el periódico y traslada su residencia. Se va a iniciar su estancia continuada durante 11 años en Las Palmas, justo antes de que emigre a Bruselas, ¿no? Y su primer tiempo de vida continuada fuera de Lanzarote. Va a iniciar un periodo de 22 años de ausencia, que es del que estamos compartiendo esta noche aquí fuera de las islas. Dice que esos años, con la extinción ya del periódico en 1948, van a ser especialmente duros, el mismo año en el que contrae matrimonio. Dice, no me fueron fáciles los años que viví en Las Palmas. Si con el irrisorio capital que me dejaba pronósticos tenía lo justo para vivir, con la clausura del seminario, la pobreza se trasladó muchas veces al hambre y otras a no tener un techo donde pasar la noche. Recordaba en 1983. Pero al mismo tiempo se va despejando en esta época, aquí lo vemos con su mujer, ya con su incipiente familia, con su hijo, se va despejando el camino del cronista, del escritor y de las relaciones literarias. En Las Palmas va a vivir una etapa de intensa formación y de acumulación de experiencias, además de un tiempo realmente áspero, de un tiempo muy exigente en términos de vida, que le va a practicar lo que en términos de la literatura de la bohemia se llama el piruetismo, ¿no? En fin, muchas de ustedes probablemente también han vivido tiempos en el que han tenido que hacer piruetas para sobrevivir, ¿verdad? No está muy lejos de nuestro tiempo histórico, ¿no? En las islas, en muchos lugares de nuestro país, en el que costaba llegar a final de mes o en el que costaba buscarse la vida. Esto en la bohemia era una constante, ¿no? Y amanece muchos días en blanco, viéndose obligado a reclamar socorro. En 1993 me comentaba en algunas de las conversaciones que mantuvimos, sí, fueron años terribles, las pasaba mal, muy mal, muchas veces de no tener un duro, y si lo tenía era para pagar la cama, aunque apenas podía dormir muerto de hambre. Muchas veces tuve que dormir al aire libre, las pasé mal por no doblegarme a esto y a lo otro. Bien, esto era don Leandro, arte, justicia y acción, que era el gran lema de la bohemia, la Trinidad del bohemio, ¿no? Analizando políticamente qué es lo que me corresponde, la posición de este defensor de la lengua y de los derechos de los inmigrantes queda de forma manifiesta en el concepto de unión y defensa de los derechos de los inmigrantes que a través de sus escritos y de las personas que los acompañaron, entonaban de forma literaria un grito de añoranza de su tierra y de sus derechos, cercenados por la incesante demanda de mano de obra de una Europa que despegaba con lógicas ansias de progreso y desarrollo. Y fue una voz, en este caso, una voz de un hijo de la villa de Teguise, de don Leandro Perdomo, la que habló de aquellos que no se oían, la que habló de aquellos que pretendían sacar a sus familias adelante dejándolas atrás. Mi humilde opinión al respecto es que en el mundo en el que nos ha tocado vivir necesita la figura de muchos Leandros que desde incómodos bancos y con estómagos vacíos relaten de forma más enérgica la realidad que están padeciendo. Pues es ahora, desde las redacciones de los periódicos o de cómodos entornos con calefacción, desde donde se los intenta dar voz a aquellos que no la tienen, aquellos que sin entender padecen ni compartir las noches de frío y desvelo de hambre, de aquellos que junto a su familia no decidieron voluntariamente emigrar, sino que lo hicieron pues la única alternativa que les aguardaba era la muerte o la desolación en sus lugares de residencia. Arbolamos, y con razón, el título que nos dan cuanto nos conocen, nos visitan y disfrutan de esta joya de Canarias, la de capital cultural. Más de 2.500 personas disfrutan diariamente de las actividades culturales y deportivas que se llevan a cabo en todo el municipio a través del Plan Cultural Anual que programa el Ayuntamiento de Teguise. Algunas de las cabeceras, las dos grandes cabeceras de él,
los dos grandes rotativos que él promulgó, que son Pronóstico y Volcán, están asequibles en la red. O sea, en un portal que hay en Canarias, que es la Memoria Digital de Canarias, se puede consultar estos dos periódicos íntegramente. E incluso algunas de sus piezas literarias, por ejemplo, El Puerto de la Luz, también se puede consultar íntegramente en la Memoria Digital de Canarias. Don Leandro, el Ayuntamiento de Teguise, en la era de los 80, 90, ha tenido innumerables actos de reconocimiento, inclusive siendo hijo predilecto del municipio de Teguise. Nosotros en la anterior legislatura plasmamos una calle, cambiamos el nombre de una calle y pusimos la figura de don Leandro. Y también en la sala de la biblioteca lleva su nombre. Pero entendíamos que todos estos reconocimientos institucionales tenían que estar plasmados en una escultura de Mariola Acosta, la cual felicito públicamente, y una escultura que, en palabras de Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique, lo ha descrito como una persona, o como la primera persona canaria que fundó un periódico español para los inmigrantes, y sobre todo una persona que encontró en Lanzarote el exilio y el desarrollo personal literario. Nuestro objetivo por parte del Ayuntamiento es que esto no se quede en esta escultura, sino que siga existiendo actos institucionales en reconocimientos alrededor de su figura, pero vamos a ir un poco más allá, porque lo que queremos es que toda su obra se consuma por el mundo infantil educativo en Teguise. Entendemos que es importante que la infancia tenga conocimiento de nuestros personajes más relevantes. Dis-moi quando je dois commencer. Je peux commencer, ¿no? A mi isla, molino, camello, aljibe y palmera fueron de mi isla el antiguo elemento. Hoy todo es sueño en la banal quimera, codicia y logro montado en cemento.